Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Si os parece, vamos a empezar. Y tenemos a Carlos Escolari. Es un placer y un honor tenerlo en compañero de la universidad, junto a Fabra. He estado buscando en internet y si ponéis Carlos Escolari en Google, las sugerencias que hace Google a partir del nombre de Carlos Escolari son narrativas transmedia. Ya sabéis que Google, pues, en fin, analiza las búsquedas de la gente y hace sugerencias a partir de las búsquedas de la gente. Pues hay mucha gente que busca a Carlos Escolari asociado a narrativas transmedia. Hay veces que les aparece Felipao Scolari, el ex entrenador de Brasil. Pero él seguro que no está asociado a narrativas transmedia. Bueno, no, aparentemente un lejano pariente. Bueno, Carlos, cuando quieras, pues ya puedes empezar. Bien, bueno, gracias por la invitación para sumarme a esta conversación online. Nada, bueno, tenemos una horita, hablaré entre 30 minutos, 35, 40 máximo, para así tenemos un ratito para charlar después. Como decía Cristóforo, bueno, yo los últimos años, casi a partir del 2008, 2009, estuve investigando bastante todo el tema de las narrativas transmedia, un poco me chupó ese tema, y por suerte ya en los últimos 2 años he podido poco a poco volver, salir del el poder de atracción, porque es un tema fascinante, uno se pone a investigar todos estos mundos narrativos que se cuentan en muchos medios y plataformas, y bueno, digamos, fue muy divertido. Pero digamos que mi investigación anterior, y ya venía de los años 90, estaba vinculado sobre todo al tema de las interfaces. Yo en los años 90, yo me fui de Argentina en el año 90, después de haberme graduado en comunicación, trabajaba en la asignatura de teoría de la comunicación en Rosario, en Argentina, y en el 90 me fui a Italia, estuve casi 10 años fuera de la universidad, y justo llegué a Italia y empezó la revolución digital, ¿no? Y estuve casi 10 años trabajando en una empresa de multimedia donde hacíamos interfaces, digamos, yo me encargaba sobre todo de la parte de diseño de interfaz en los CD-ROMs multimedia de los años 90, después obviamente llegó la web, y viví un poco toda esa transición del soporte digital, CD-ROM, la llegada de la web, y ya después, bueno, a finales de los 90 quería volver a la universidad, así que me puse a hacer el doctorado. A la hora de elegir tema de investigación, obviamente elegí semiótica de las interfaces, semiótica de los procesos de interacción, y o sea que incluso cuando yo después me reintegro al mundo universitario, ya aquí en Cataluña, ya a partir del 2002, después publicé un libro, se llama Hacer Clic, que era parte de mi tesis doctoral sobre semiótica de las interfaces. Ese libro, Hacer Clic, era del 2002, ¿no? Que era parte de mi tesis doctoral, estaba dedicado un poco a investigar los microprocesos de interacción persona-computadora, ¿no? Lo que llamamos, bueno, la interfaz de usuario tradicionalmente, ¿no? Un poco analizar de una perspectiva interpretativa cómo era todo ese proceso, un poco analizándolo con microscopio, ¿no? O diríamos frame by frame, fotograma a fotograma, pasar en cámara lenta todo el proceso de interacción cognitivo, semiótico que generalmente desarrollamos frente a un dispositivo interactivo. Al final de ese libro, que era también el final de la tesis, yo dejaba caer la idea, digo, bueno, algún día a lo mejor este enfoque micro se puede llevar a un enfoque macro y ya pensar interfaz no como interfaz de usuario solamente, sino como algo más grande, ¿no? Como una gran ecología de las interfaces, diríamos. Y esa idea quedó ahí al final de ese libro, del 2004, y bueno, como dije, después me fue llevando todo el tema de narrativa transmedia, me ocupó bastante, pero paralelamente iba trabajando en la cuestión de interfaz, iba buscando material, leyendo bastante, hice incluso una estadía de investigación en Canadá con gente que había trabajado con McLuhan en su época para ir afinando todo esto, hasta que el año pasado saqué un libro, se llama Las leyes de la interfaz, que un poco, podríamos decir que es la continuación de ese libro del 2004, ¿no? En vez de focalizarme en el pequeño proceso de interacción, me fui a lo macro, me fui a hablar de ecología, de sistemas de interfaces, y bueno, de eso quería charlar un poco con ustedes hoy, ¿no? Voy a compartir la pantalla. A ver, hacemos así, compartir.
Ok. Supongo que se ve la presentación, ¿no? ¿Me lo confirman que se ve la presentación? Sí, sí, perfecto. Ok, bueno, esto es un poco lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De un poco de este salto, ¿no? Desde la interfaz de usuario a la interfaz más entendida como una concepción general más grande. Lo primero que yo investigué cuando hice la tesis era qué era esto de la interfaz, ¿no? Porque uno generalmente vincula el concepto de interfaz a lo digital, y cuando uno mira el concepto de interfaz, por lo menos el diccionario de Oxford ya lo daba en 1898, ¿no? La interfaz como una membrana, una superficie que separaba dos sustancias, dos entornos. Hay otros investigadores que incluso han ido más atrás, han encontrado referencias anteriores al concepto de interface, diríamos en inglés, ¿no? Como que ya había cosas antes de 1898. Pero en el diccionario de Oxford, la primera vez que aparece interface es en esa época para designar una cuestión de hidroestática, ¿no? De este señor Bottomley, que estudiaba precisamente la hidroestática, ¿no? La interfaz como una membrana, una superficie que separa, pero al mismo tiempo permite que algo pase de un lado para otro, ¿no? Como que hay filtra, ¿no? Filtra para algunas partículas, pero otras las deja pasar, diríamos. A lo largo del siglo XX el concepto de interfaz se usó bastante. Por ejemplo, McLuhan lo utilizaba cuando hablaba del Renacimiento, ¿no? Él decía el Renacimiento de la interfaz entre la Edad Media y la Edad Moderna. Como que el Renacimiento separó aguas, ¿no? Entre la Edad Media y la Edad Moderna, pero al mismo tiempo permitió que algunas cosas pasaran de un lado para otro, ¿no? Esta idea de la doble idea de interfaz, diríamos, ¿no? Si nos vamos al ámbito informático, claro, ahí si uno le pregunta a cualquier técnico o ingeniero qué es una interfaz, generalmente va a hablar de los dispositivos de input y output, ¿no? De entrada y de salida, por ejemplo, de una CPU. Entonces hablamos en su época, en los 90, hablamos de la interfaz SCSI, después llegó la USB, la FireWire, todos esos cables, diríamos, que están en la parte de atrás del ordenador, serían la interfaz, ¿no? También, obviamente, la conexión con un módem, la conexión con una impresora, la conexión con un router, ¿no? Todo este tipo, todo este cablerío, diríamos. Ahora son wireless, muchas de estos. Son interfaces inalámbricas, pero durante muchos años, todavía hoy en gran parte son dispositivos materiales, hardware, digamos, que conectan la máquina con otras cosas. Y el cambio en la idea de interfaz era en los 80, obviamente, cuando llega el primer Mac, año 84, que es la primera interfaz gráfica que se consolida, interfaz gráfica de usuario, como que la interfaz dejó de estar atrás de la máquina para estar adelante. Entonces se empezó a hablar de interfaz de usuario, interfaz gráfica de usuario, la interfaz eran todos estos, los iconos que tenemos en la pantalla, el mouse, el teclado, ¿no? Como que la interfaz dejó de estar atrás, pasó a estar adelante, y ya se incorpora el usuario, el sujeto, como parte de este pequeño entorno de interacción, diríamos, ¿no? A partir de ahí podemos decir que todos los objetos tienen una interfaz, ¿no? Porque no solo los objetos digitales, también todas las tecnologías, un cuchillo tiene una interfaz, ¿no? Una botella, un automóvil. Todos estos objetos, dispositivos tienen una zona, un momento, un espacio de interacción con el ser humano, ¿no? Por otro lado, podemos decir que siempre hay una interfaz también con los usuarios, obviamente, pero si nosotros desarmamos estos dispositivos, vamos a ver que también hay una red de tecnologías que están interconectadas entre sí, o tecnologías dentro de tecnologías, diríamos. Y que yo creo que eso también es parte de la interfaz. A partir de ahí, ¿no? Esta idea de ir más allá de la interfaz de usuario, que había quedado un poco dando vuelta al final de ese libro y de mi tesis doctoral, era una idea un poco más amplia, ¿no? Pensar la interfaz como una red, un pequeño sistema que conecta actores humanos y tecnológicos. Para los que hayan estudiado un poco de historia de la tecnología, les sonará esto de red de actores. Está la teoría del actor red de Bruno Latour y otros investigadores franceses. Es una teoría que se puso bastante de moda en los 90. Después fue evolucionando Latour, bueno, fue yendo para otros lados, pero a mí me gusta mucho esta primera formulación que hicieron ellos, de pensar incluso la sociedad como una red de actores. Cuando Latour dice actores, él no diferencia entre actores humanos o actores tecnológicos. Para eso son todos actores, ¿no? Que están ahí interactuando en una red. Bueno, yo hago la diferencia, ¿no? Pensar la interfaz como una red de puntos, como está la imagen esta, ¿no? Estos actores pueden ser humanos,
pueden ser humanos individuales, puede ser el usuario de la interfaz, de la vieja interfaz de usuario, puede ser el creador de mi interfaz, puede ser un programador, pero también hay actores humanos institucionales, digo yo, ¿no? Google es un actor institucional muy importante, Apple, las gramáticas de la interacción que ha escrito Apple, de cómo hay que hacer la interfaz de una aplicación para un iPhone, por ejemplo, también eso es un actor institucional, es un código, es una convención. También leyes europeas, leyes nacionales, ¿no? Que están operando ahí. Y después, obviamente, están los actores tecnológicos, ¿no? Que pueden ser hardware o pueden ser software también. O sea, ven que la idea de interfaz, esto se aleja un poco de lo que es la interfaz de usuario y la llevamos a otra escala, ¿no? A partir de ahí, yo trabajé en los últimos años, fui acumulando una serie de principios, me gustaba esta idea de leyes o principios, ¿no? Como que son comportamientos emergentes que se van repitiendo y que bueno, nos sirven un poco para salir de la interfaz de usuario y, diríamos, escalar el concepto, ¿no? Llevarlo a una dimensión ya más elevada. Yo elaboré estos 10 principios, los vamos a pasar rápidamente, después me voy a parar un poquito más en algunos de ellos, que pienso que les pueden ser más de utilidad. Voy rápido, ¿eh? Yo digo, bueno, esto tiene que ver con la primera investigación, que era que la interfaz es el lugar de la interacción, ¿no? Cuando nosotros estamos interactuando con un dispositivo, con una tecnología, yo siempre digo, se crea como una burbuja, ¿no? Porque estamos, perdón, voy a poner un cronómetro, sino para acordarme, me olvidé de ponerlo al principio. Cuando nosotros estamos interactuando, se crea una especie de burbuja, ¿no? Esto es clásico en los videojuegos, cuando estamos navegando con el móvil, no prestamos atención al resto, ¿no? Y yo tengo hijos ya, bueno, más que adolescentes, y cuando están jugando hay que llamarlo, hay que arrancarlos de la burbuja, ¿no? Para que vengan a comer, por ejemplo, a la mesa. Bueno, esta idea de que la interfaz es el lugar de la interacción, ¿no? Es uno de los primeros leyes o principios que digo, bueno, partimos de esta idea de interfaz como un lugar donde se manifiesta esta pequeña red con actores humanos y tecnológicos que yo mencionaba recién. Otro elemento que viene de mi primera investigación era que las interfaces no son transparentes. Diseñar interfaces transparentes está bien para el usuario, ¿no? Donde uno se concentra en la tarea y se olvida la interfaz. Eso significa que la interfaz funciona. Pero de un punto de vista teórico, de un punto de vista analítico, podríamos decir que la interfaz es un lugar de conflicto, ¿no? Yo que vengo de la semiótica, esto es muy claro en la lectura, en la interpretación. No hay lecturas transparentes, yo puedo estar leyendo una novela y la entiendo perfectamente, pero en realidad esa transparencia del lenguaje es falsa, es una ilusión óptica, ¿no? Porque al mismo tiempo el creador de la novela puso una estrategia dentro del libro o dentro de una película, y yo me voy imaginando hipótesis y las voy aplicando. O sea, hay todo un jueguito de ida y vuelta interpretativo que se verifica cuando miramos una serie de televisión, cuando leemos un libro, pero también cuando interactuamos con una interfaz. Esto va a tener que ver con una ley posterior, la novena, que habla de la dimensión política de las interfaces, ¿no? No hay cosas neutrales, no hay interfaces neutrales, no hay interfaces transparentes, donde la interacción sea automática. Cuando la interfaz está bien diseñada, parece transparente, parece automático, pero no es así. No es así. Es porque está bien diseñado. Pero siempre va a haber táctica y estrategia. Ya vamos a volver sobre este tema. Pero esto yo creo que es muy importante cuando uno analiza, cuando diseña interfaces, tener en cuenta que no son cosas neutras. Ninguna tecnología es neutra, ¿no? A veces nosotros navegamos en un videojuego y decimos, qué bárbaro, puedo navegar libremente por este mundo virtual. Y no es navegar libre. Uno va donde el diseñador quiso que uno fuera, donde te dejan ir. Y no vas a poder pasar a otro lugar si antes uno no sigue ciertos protocolos que estableció el diseñador. También nosotros podemos violar esas leyes, ¿no? Y somos hackers y violamos. Bueno, ven que hay un jueguito de táctico estratégico. Después volvemos sobre esta dimensión. Bueno, acá empezamos a escalar, ¿no? Salimos de la pequeña interfaz de usuario, ya pensamos en términos de red de actores humanos y tecnológicos. Claro, podríamos decir que las interfaces forman un gran ecosistema, ¿no? Las interfaces no están aisladas, las interfaces dialogan entre sí. Había un antropólogo muy famoso del siglo XX, quizá el más famoso, que era Claude Lévi-Strauss, y él decía, los mitos se piensan entre sí. Entonces yo, bueno, las interfaces también se piensan entre sí, ¿no? Algo que está diseñado para un videojuego puede reaparecer
en una interfaz para móviles, y a lo mejor algo que estaba en un libro en papel se recupera, ¿no?, por otra interfaz. O sea, que hay una dimensión de intercambio. Esto nos sirve para la hora de estudiar una interfaz o una pequeña red de actores tecnológicos y humanos. Nos sirve para estudiarlo. Esto nos demuestra que no podemos estudiar una interfaz separada de todo el gran ecosistema, ¿no? Yo no puedo estudiar la interfaz de un Android si no lo vinculo a la interfaz de todos los dispositivos móviles, las interfaces de los ordenadores, o sea, todo un conjunto de social y tecnológico mucho más amplio, ¿no? A la hora de diseñar también lo mismo, no hay interfaces totalmente aisladas, siempre vamos a andar tomando elementos de una, de la otra y los estamos reaprovechando, ¿no? Yo creo que esta dimensión ecológica es la que nos permite dar el salto, ¿no? Lo mismo pasa en la literatura, ¿no? Si uno quiere entender el Quijote, sí, uno puede leer el Quijote, pero no lo termina de entender uno si no lo relaciona con todas las obras que Cervantes citó en el Quijote y todas las novelas de caballería y todas las relecturas que ha habido del Quijote para aquí en los últimos 400 años, ¿no? O sea que también hay una dimensión ecológica, diríamos, en la literatura, como también existe en la tecnología esto. Y a mí me interesaba un poco remarcar esto, ¿no? Quizás hoy, bueno, se habla mucho del ecosistema móvil. En la gran economía tecnológica quizás el ecosistema móvil es el hoy más activo, donde hay más dinero, donde hay más innovación, donde más se están mezclando cosas, ¿no? Hoy este ecosistema móvil dialoga con los drones, dialoga con el 5G, dialoga con la inteligencia artificial, ¿no?, con las nuevas interfaces plegables. O sea que hay todo un sector, hay una ecología móvil, o de las interfaces móviles, si quieren, que es quizá hoy el más activo del mercado. En los 90 era quizás la interfaz web la más activa, y si nos íbamos a los 80, la interfaz de los ordenadores personales era quizás el sector más activo del mercado. Veremos, ¿no? Quizá en un momento el ecosistema móvil y toda esta red de actores humanos y tecnológicos llega a un punto de equilibrio, y a lo mejor todo el capital que estaba invertido acá se va para otras áreas del mercado, ¿no? Esto es interesantísimo, esto es tecnología de Huawei. La gente de Huawei tiene 1,5 millones de vacas conectadas en China, ¿eh? O sea, el campesino tiene una pantalla y de ahí controla dónde están las vacas por geolocalización, qué están comiendo, si están bien de salud, de los latidos cardíacos del animal, todo, ¿no? También vemos que acá, cuando hablamos de actores humanos tecnológicos, podríamos decir también actores biológicos, ¿no? Como que ya se empiezan en esta red, que yo mencionaba antes, la idea de interfaz como red, también empieza a haber entes biológicos que no son necesariamente humanos, ¿no? Y bueno, tenemos que también acostumbrarnos a ver también esta dimensión, que no es puramente redes tecnológicas o también humanos, sino que ya empieza a haber entidades biológicas conectadas. Y esto permite, por ejemplo, incrementar obviamente la productividad de los animales. Bueno, empieza a haber cosas sumamente interesantes, ¿no? Y que si nosotros hacemos este cambio de escala y vemos las interfaces de otra dimensión, las cosas se ponen interesantes, diríamos, ¿no? Y podemos tener otra capacidad de análisis diferente, que va mucho, mucho más allá de la clásica interfaz de usuario, diríamos, ¿no? Si hay un ecosistema de interfaces, claro, tenemos la dimensión temporal, y acá nos vamos a la cuarta ley, las interfaces evolucionan. Todo este ecosistema de interfaces evoluciona. Acá hay un filón de investigación sumamente interesante. Darwin publicó El origen de las especies, su libro principal, en 1859. Y, por ejemplo, Karl Marx había leído, y Engels habían leído a Darwin. Y cuando escriben El Capital, lo citan a Darwin, ¿no? En un momento dicen, necesitamos un Darwin de las máquinas, que cuente la evolución de las máquinas. O sea que hay casi un siglo y medio, casi 2 siglos de investigación de evolución de las máquinas. Yo he encontrado trabajos muy interesantes sobre evolución de los aviones, ¿no? Cómo los modelos se iba experimentando en diferentes combinaciones hasta que un modelo finalmente funcionó, que era el de los hermanos Wright, ¿no? Todo eso marcó las primeras décadas de la aviación, hasta llegar a la década del 30 y 40, donde un poco se estabiliza esto, ¿no? Quizá el modelo más sólido, evolutivamente mejor era el DC-3, ¿no? Un avión que sirvió en la Segunda Guerra Mundial para transportar tropas, armas, de todo, ¿no? Era un avión de pasajeros, ¿no? Este avión hasta los años 60, 70 se siguió utilizando. ¿Qué pasa? Al final de la Segunda Guerra se empezaron a bifurcar, ¿no? Como las especies biológicas, hubo muchas mutaciones. Por ejemplo, bueno,
En Alemania desarrollaron el primer avión a turbina, el Messerschmitt 262, y este avión ya se acercó a la velocidad del sonido. Entonces esto obligó a generar una bifurcación en los aviones, ¿no? Los aviones supersónicos tienen forma de ala delta, mientras que los aviones subsónicos, por debajo de la velocidad del sonido, tienen la forma tradicional. Esto se ha investigado, ¿no? Hay trabajo muy interesante, por ejemplo, también sobre evolución de los tanques de guerra. También se habla de hibridaciones. El Concorde, por ejemplo, que era un avión de transporte, pero supersónico, pero no tuvo descendencia, aparentemente. Ahora van a volver a hacer algo de ese tipo. Pero esta idea de aplicar Darwin, ¿no?, a la tecnología funciona hasta un cierto punto. ¿Por qué? Porque en el mundo tecnológico hay una gran diferencia con la evolución biológica. En la evolución biológica yo no puedo mezclar un insecto con un elefante. En el mundo biológico yo sí puedo mezclar tecnología, puedo recombinar, crear red entre diferentes tecnologías. Y yo creo que esa es la gran diferencia entre la evolución biológica y la evolución tecnológica. La evolución biológica es arborescente, hay bifurcaciones, y en la evolución tecnológica yo digo es una red. Es una red donde en cualquier elemento se puede mezclar o combinar con cualquier otro elemento, ¿no? Y yo creo que este es el núcleo de esta cuarta ley. Las interfaces evolucionan y el modelo de esa evolución es un modelo de red, donde cualquier componente tecnológico se puede potencialmente combinar, recombinar con cualquier otro, ¿no? Fíjense ahora esto que está tan en discusión, lo de Boeing, ¿no? La interfaz avión, que ya estaba muy consolidada, se mezcla con la interfaz navegación satelital y se mezcla con la interfaz, llamémosla computacional, y con cosas de inteligencia artificial. Y parece que hay algo, esa interfaz, en algún momento hay fricción, no termina de cerrar alguna cosa que han hecho y se le han caído 2 aviones Boeing porque un poco aparentemente se enloquece el ordenador cuando están despegando y el piloto no tiene control porque lo tiene la máquina, ¿no? Ven ahí que es una interfaz que todavía está no está perfectamente aceitada, diríamos, esta red de actores humanos y tecnológicos, ¿no? Pero bueno, ven que se van mezclando sistemas muy diferentes, ¿no? Y cada vez más, cada vez más. Si uno va al Mobile World Congress, ve que se mezcla todo, porque ya hay drones, hay automóviles, hay camiones, este año había camiones incluso, y eso se mezcla con lo satelital, se mezcla con el hardware, con el software, y vemos cómo todas estas redes se van reconfigurando, las redes sociotecnológicas, ¿no? Bien, si hablamos de evolución, también podemos hablar de coevolución. En el mundo biológico hay especies que coevolucionan, ¿no? El depredador y su presa, las hormigas y las acacias, los árboles de acacia hace 60 años que viven coevolucionando juntos, ¿no? Las hormigas, una especie de hormiga que vive dentro del árbol ese, se alimenta de las acacias. Digamos que hay coevolución en 2 niveles. En este sentido hablamos de la coevolución del usuario con la tecnología. También podríamos hablar de coevolución entre 2 tecnologías, pero acá me quiero focalizar un poco en la coevolución nuestra como sujetos con la tecnología. Lo que está a la izquierda es la página del diario Clarín del año 96, las primeras páginas web de Clarín. Yo en esa época vivía en Italia, me conectaba, tardaba un buen rato en descargarse toda esa página. Y en esa época el diario digital copiaba el diario en papel, dejaba las noticias colgadas 24 horas sin tocar, ¿no? Y si uno ve una página de Clarín, del diario Clarín de estos últimos años, ve que el diseño cambió muchísimo, hay muchísima más información, las páginas son larguísimas, ocupan páginas, digamos, verticalmente se extiende muchísimo. En una página puede haber 200 links, hay vídeos, hay infografía interactiva, hay una cantidad de información fragmentada, ¿no? Yo siempre hago este ejercicio mental, digo, ¿qué hubiera pasado si en el año 96, con mi viejo Mac, me aparecía la página de Clarín de hoy, del 2019? ¿Hubiera podido navegar yo, Carlos Escolari, del 96, en la página de hoy? Me hubiera llevado una sorpresa, ¿no? Si en ese momento me hubiera aparecido la página de hoy. No hubiera entendido muchas cosas. Hubiera dicho, ¿cuánta información? ¿Cuántos links? ¿Qué montaña de información, ¿no? Para mí hoy navegar en esta página de Clarín es normal. Y ahí te das cuenta, ¿no? Yo evolucioné, la página web evolucionó, el diseño web evolucionó, coevolucionamos juntos, ¿no? Esto es un proceso dialéctico, si se quiere, ¿no? La gente del diario habrá propuesto algunas cosas los usuarios las adoptamos,
otras no las utilizamos, se dejaron de implementar, las cosas que utilizamos también se fueron desarrollando, ¿no? Es una ida y vuelta, es un proceso dialéctico. Y eso es parte también del componente que le da vida a la evolución de las interfaces, ¿no? Todo este ida y vuelta, este proceso no transparente, decíamos la segunda ley, ¿no? O sea, nosotros coevolucionamos con la tecnología. Y acá hay otro dato muy importante. El ser humano, el sujeto, nosotros coevolucionamos con los libros, con la interfaz del libro, y coevolucionamos con la interfaz del papiro por 1500 años. Acá estamos hablando de una evolución en 25 años, 10.000 días tiene la web. O sea que en la vida de una persona ya estamos coevolucionando muy rápidamente todos. Y esto a veces asusta a mucha gente, ¿no? De esta evolución y coevolución rápida tecnológicamente. Pero yo creo que nos vamos adaptando bastante bien, ¿no? Antes una persona aprendía a utilizar una interfaz o a leer una interfaz y eso le duraba toda la vida. Ahora nos toca vivir una época de rápida evolución y coevolución, ¿no? Nos obliga a coevolucionar rápidamente con las interfaces. Otra ley dice que las interfaces no se extinguen, se transforman, ¿no? Eso que están viendo ahí, esa imagen es un telégrafo. Fue uno de los primeros telégrafos que incorporó un teclado que todavía no había evolucionado en teclado de máquina de escribir, era teclado musical pero con letras arriba. Acá vemos, bueno, por un lado que las interfaces dialogan entre sí, ¿no? Hay una interfaz de un instrumento musical termina pegado a un telégrafo y después se independiza o se mezcla con la máquina de escribir, ¿no? Pero por otro lado ve que no hay cosas que nunca desaparecen, siempre vamos a encontrar algo de otra interfaz. Por ejemplo, las redes sociales, como están hechas hoy, yo creo que son bastante primitivas. Por ejemplo, Twitter, incluso Instagram, muchas otras son listas, ¿no? Son listas de cosas. ¿Qué pasa? ¿De dónde vienen las listas? Bueno, las listas vienen de los libros impresos, un índice en una lista. La lista de palabras o de autores citados, la bibliografía es una lista también, ¿no? Y eso venía de los libros manuscritos antes del libro impreso. Y antes del libro manuscrito, en los papiros, en el antiguo Egipto, había listas. Había listas de faraones, había listas de medicinas o de enfermedades, cómo curarlas, ¿no? Y si vamos más atrás, en la Mesopotamia asiática, hace 8.000 años, había listas en las tablillas de arcilla, ¿no? Entonces vemos, claro, vemos que un componente de esa interfaz, la organización en forma de lista, todavía hoy perdura, después de 10.000 años, ¿no? Ya no usamos tablillas de arcilla, usamos tablets de silicio, pero esa parte de la interfaz se perdió. Pero hay una parte de ese componente que sigue hoy vivo, y seguimos utilizando listas en Twitter, por ejemplo, ¿no? Esto es interesante, porque como que estas redes de interfaces pueden desarmarse en un momento, ¿no? Estas redes de actores tecnológicos humanos se pueden desarmar, pero esos actores quedan ahí. Y a lo mejor dentro de 100 o 100 años alguien recupera uno de esos componentes y lo reinserta en otra interfaz, ¿no? Por eso a la hora de diseñar nuevas interfaces también es interesante ver el pasado, revisar otras viejas interfaces, porque a lo mejor la solución a un problema de organización de la información o de la interacción, ¿no? A lo mejor un problema que tenemos que resolver en una interfaz hoy contemporánea ya se resolvió hace unos cientos de años en otra interfaz, ¿no? Por eso es importante esta arqueología de las interfaces. La séptima ley a mí me encanta, porque dice que si una interfaz no puede hacer algo, lo simulará. ¿Qué significa esto? Bueno, si vamos a principios del siglo XX, hubo toda una movida política, estética, artística, fue paralela al desarrollo de la aviación. O sea, la aviación era lo moderno en la década del 20, ¿no? La búsqueda de la velocidad, la búsqueda de la forma aerodinámica, era un imperativo en los años 20 y 30. En Italia apareció el movimiento futurista, que apostaba por la velocidad, era un movimiento bélico, la vanguardia futurista era mussoliniana, era fascista, y le dio muchas obras, inspiraron al fascismo, ¿no? Y incluso máquinas de guerra, ametralladoras y aviones. ¿Qué pasa? Este modelo se llama el Streamline, ¿no? El modelo aerodinámico, permeó todo tipo de diseño, ¿no? Aparecieron las locomotoras Streamline, aparecieron los coches, ¿no? Estos automóviles con aletas, incluso hasta los años 60 se utilizaron, ¿no? Si piensa en el batimóvil de la serie Batman, ¿no? Estos Cadillacs que tenían aletas cromadas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? En el caso de las locomotoras, algunas de estas locomotoras Streamline habían sido probadas en túneles de viento para ir un poco más rápido, pero la gran mayoría eran locomotoras de toda la vida, incluso eran máquinas a vapor. Lo que pasa es que le ponían un envoltorio aerodinámico para parecer más rápida, para parecerse a los aviones. Y ahí viene esta idea,
lo que una interfaz no puede hacer, lo simula. Claro, no podían ir a la velocidad de los aviones y tenían que competir con ya empezaba el tráfico de pasajeros en avión. Era mucho más caro en esa época, pero ¿qué pasa? Las locomotoras para ir más rápido adoptaron esta forma. Aparecieron objetos electrodomésticos, licuadoras, batidoras, sacapuntas, estos sacapuntas estadounidenses con manivela, de forma aerodinámica, ¿no? Porque, bueno, querían simular algo que no eran. En el ámbito informático pasan de estas cosas también. Esta es una famosa, la interfaz del MS-2, de principios de los 80, ¿no? Era una interfaz no gráfica, era una interfaz alfanumérica, con números y letras. ¿Qué pasa? En el año 84 apareció el Mac, con la interfaz gráfica, con el mouse, con otra gramática de interacción, toda una forma totalmente diferente, mucho más fácil para interactuar. En el año 85 apareció el Windows. Entonces, en esa época teníamos interfaces gráficas que eran realmente nuevos, eran los aviones de esa época, y teníamos las interfaces alfanuméricas, el MS2 que duró hasta bien entrado los años 90, ¿no? ¿Qué pasa? Las versiones sucesivas del MS2 empezaron a simular botones. Si ustedes ven en la parte inferior, esos colores celestes que indican los diferentes comandos del menú, simulaban botones, ¿no? Esto es interesante porque la interfaz era alfanumérica todavía, pero querían simular, querían parecerse o simular por lo menos la forma de interacción de la interfaz gráfica, ¿no? Era un intento de una tecnología vieja de querer simular lo nuevo, ¿no? Vemos que es un gesto que apareció, bueno, yo lo he detectado en los automóviles, apareció en las locomotoras, electrodomésticos, pero también en las interfaces digitales. Esta ley también está muy vinculada a esta idea de ecosistema, ¿no? Y hace referencia a las leyes de la complejidad, ¿no? La complejidad, como ustedes saben, son principios muy simples que pueden generar formas muy complicadas, ¿no? Cuando a veces vemos estos vuelos de los pájaros, ¿no? A lo mejor son 2 o 3 principios básicos que regulan las leyes de este movimiento, pero cuando hay miles de pájaros respetando estos 2 o 3 principios, de no ir mucho más rápido que el otro, no acercarse tanto, bueno, generan todas estas formas, ¿no? Eso es complejidad en acción. Bueno, los grandes sistemas tecnológicos, las grandes redes de interfaces también funcionan de esta manera, ¿no? Y esto tiene que ver con otro principio que es el de la emergencia o teoría de la autoorganización. O teoría del caos también, ¿no? Un pequeño cambio puede tener efectos catastróficos, puede cambiar todo un ecosistema, ¿no? Nosotros en el año allá 2005-2006 estaba Nokia, era una de las grandes empresas, tenía una valoración enorme, valía más que Apple, Nokia en el 2005, y un día apareció Steve Jobs, sacó un nuevo dispositivo, que no es un nuevo dispositivo, no es una nueva interfaz gráfica. El iPhone generó una nueva red de actores, porque no estaba solo la interfaz táctil, esto dialogaba con el iTunes y después nació el mercado de las aplicaciones, y la gente se puso a hacer aplicaciones, esto de descargarse una aplicación, bueno, era todo un conjunto de dispositivos, nuevas reglas, actores humanos y tecnológicos, ¿no? Que, bueno, esa pequeña cosita que un día presenta Steve Jobs, remodeló, rediseñó todo el gran ecosistema móvil, e hizo que empresas como Nokia quedaran bastante marginadas, bueno, han recuperado un poco de terreno con otras tecnologías. Pero bueno, yo creo que esto es así. La enseñanza de esto es que cuando uno trabaja en el mundo de las interfaces o diseña interfaces, nunca hay que casarse con una única tecnología o quedarse solo anclado en una tecnología o en una pequeña red de actores. Porque en cualquier momento puede aparecer una nueva combinación que te desmonta todo, un mercado gigante, y en un par de años o de meses puedes quedar totalmente afuera. Pensemos lo que le pasó a empresas como Kodak, que venían 100 años consolidado un mercado y se creían intocables y en pocos años quedaron afuera, ¿no? Esto le puede pasar a la gran empresa, pero también a la pequeña empresa, al pequeño profesional. La empresa donde yo trabajaba en Italia en los 90 hacíamos CD-ROMs. Nosotros ya sabíamos en esa época que el CD-ROM era un soporte de transición, que apenas llegara a la web el CD-ROM iba a desaparecer. Y efectivamente la empresa todavía hoy existe, porque diversificamos, siempre hicimos muchas cosas, pero si la empresa se hubiera quedado solo pegada al CD-ROM, ya hace 20 años hubiera desaparecido, ¿no? Otra interfaz disruptiva fue obviamente la imprenta. Acá es interesante, Gutenberg tomó el papel, tomó la prensa para hacer vino, para hacer aceite, Gutenberg orfebre diseñó estos pequeños caracteres de plomo, ¿no? Experimentó con las tintas, o sea, lo de Gutenberg era una startup,
Él era un empresario, un pequeño empresario que quería hacer dinero con esto. No es casual que lo primero que imprimió fue la Biblia, ¿no? Lo que más se vendía, lo que más se buscaba. Pero ahí vemos que una combinación de elementos, con contenidos, con todas las tradiciones literarias, etcétera, remodeló, como dice McLuhan y otra gente, remodeló toda la cultura, primero en Occidente y después en el resto del mundo, ¿no? Lo que pasó en una pequeña startup en Maguncia, en Alemania, en 1450, tuvo consecuencias en los 2 o 3 siglos siguientes en todo Occidente, ¿no? Volvemos a esta idea de complejidad, un pequeño cambio, una nueva combinación de pequeños dispositivos o actores tecnológicos y humanos puede tener enormes consecuencias, ¿no? Como dije antes, está la ley política, ¿no? Yo siempre digo, el diseño y el uso de una interfaz son interfaces políticas, no hay decisiones que no sean políticas a la hora de diseñar una estrategia en una interfaz, o a la hora de utilizar una interfaz tampoco, el uso nunca es neutro, nunca es automático, siempre prácticas políticas. Y acá me gusta la idea de llevar la interfaz a otra dimensión. Y entonces, ¿por qué no pensar las interfaces educativas? Yo podría decir el aula, o la escuela, si nos vamos a otra, este modelo se puede escalar, ¿no? Es fractal. Pero pensemos en el aula. ¿El aula es una red de actores humanos y tecnológicos? Sí. En un aula tenemos al maestro, la maestra, tenemos los alumnos, las alumnas, tenemos la tecnología, tenemos actores tecnológicos. Dentro de un aula hay pupitres, hay bancos, hay lápices, esos niños tenían unas tablillas, hoy tendrían libros o tendrían tablets, tendrían un cañón, tenían una pizarra, un mapamundo. O sea, el aula siempre estuvo llena de tecnología, no es una cosa nueva. O sea que, bueno, podemos decir que el aula es una interfaz educativa, ¿no? Que a su vez está integrada en una interfaz mayor, que sería la escuela, que está integrada en una interfaz aún mayor, que sería todo el sistema educativo. Ese modelo de escuela que vemos en esa foto, en el principio del siglo XX, en realidad viene del siglo XVIII. El modelo de escuela pública, que está ahí, y todavía hoy lo repetimos en muchas aulas, viene del siglo XVIII. Esta idea de un profesor que transmite conocimiento, se transmiten valores ciudadanos, nacionales, el Estado nacional, ¿no? Ya en el siglo XVIII en Prusia, después en Francia, fue reproduciendo este modelo de escuela que nos llega hasta nuestros días. ¿Qué pasa? ¿Por qué se habla tanto de la crisis de la escuela y la necesidad de innovar en la educación? Porque esa interfaz educativa ya es vieja. Esta interfaz educativa fue diseñada para una sociedad industrial. Los alumnos hacían fila para entrar, había un cronómetro, una campana, un timbre que marcaba los tiempos, los ritmos, ¿no? Que todavía sigue en buena parte del sistema educativo. Bueno, eso era la fábrica, el siglo XIX, la revolución industrial. Había que disciplinar a estos jóvenes para respetar los ritmos de la fábrica. ¿Qué pasa? Por eso está en crisis la escuela y el sistema en gran parte educativo, porque es una interfaz diseñada para una sociedad industrial que ya no existe más o cada vez existe menos. Estamos en una sociedad postindustrial, de la sociedad de información y de conocimiento. Entonces ahí empieza a crujir esta interfaz, porque estaba diseñada para otra sociedad. Y ahí la necesidad de rediseñar la interfaz educativa, que a lo mejor implica intercambiar actores tecnológicos, o a lo mejor no hay que meter tantos nuevos actores tecnológicos, a lo mejor la solución es cambiar las relaciones entre los actores dentro del aula. El tipo de relación que hay entre el docente y el alumno, por ejemplo, o entre los alumnos. A lo mejor no se trata solo de meter actores tecnológicos para cambiar una interfaz. A lo mejor los actores pueden ser los mismos. Y lo que hay que operar, digamos, es el rediseño de las relaciones y de los procesos que se dan dentro de una interfaz. Ven que la idea de interfaz, llevada a otra escala, pensada como una red de actores, sirve también para analizar otras realidades. Otra interfaz que está en crisis son las interfaces políticas, ¿no? Siempre la gente se queja que hay falta de representatividad, que los parlamentos, que los partidos políticos, etcétera, etcétera. Ahora está de moda poner de candidato a gente famosa en las redes, que no entienden cómo funciona el Estado a veces, pero no importa, lo meten de candidato para que ocupen cargos. Bueno, evidentemente son gestos de crisis de una interfaz que también tiene 200 y pico de años de vida. El modelo de esta interfaz política representativa con parlamento estaba pensada para una parte de la interfaz política, eran los diarios, el concepto de opinión pública. Claro, no había redes sociales en esa época, no había fake news de forma bestial como hay ahora, no había algoritmos, ¿no? Entonces, claro, ha cambiado tanto la sociedad y la realidad está cambiando tanto que la interfaz política quedó desfasada. De ahí la necesidad de repensar, rediseñar las interfaces políticas. Y repito, no se trata solo de cambiar actores tecnológicos, no se trata solo de meter el voto electrónico, puede ser parte de la solución, pero hay que pensar en cambiar también las relaciones entre los diferentes actores que forman parte de la interfaz.
Otro ámbito donde hay gente trabajando en el rediseño de una interfaz es la gastronomía. Ferran Adrià es un gran, yo creo que es un gran innovador de la interfaz gastronómica. Cómo combina diferentes productos gastronómicos. Él, con un grupo de un ingeniero, un diseñador industrial, ha diseñado nuevos instrumentos, nuevos actores tecnológicos, ¿no? En ese sentido, yo creo que es un buen ejemplo de cómo repensar, rediseñar, ¿no? Si uno quiere a veces repensar la universidad o rediseñar el aula o rediseñar la política, miremos lo que hace gente como esta en ámbitos muy friki, muy raros, porque ahí hay innovación y rediseño de interfaz, nueva combinación de actores, nuevos procesos. Pueden servir de inspiración, digamos, para ver otros rediseños. Y llegamos al final, yo creo que, bueno, un poco sintetizando y cerrando, yo creo que la interfaz es el lugar de innovación. Eso es una prótesis de madera del antiguo Egipto, madera y cuero, que se ha encontrado en una tumba egipcia, ¿no? Vemos la combinación de elementos, y bueno, la historia de la tecnología es eso, la evolución tecnológica es eso. Los primeros automóviles eran una interfaz que reunía ruedas de bicicleta, cadena de transmisión de las bicicletas, un motor explosión, y ven que el diseño de la parte superior es de los carros de caballos, los frenos eran similares, una palanca igual que los carros de caballo. O sea, vemos que hay toda una serie de actores humanos tecnológicos y pautas y formas de moverse en la ciudad que eran una unión de componentes de otras interfaces, ¿no? Que confluyen en el caso del automóvil. Y es eso, ¿no? Crear nuevas interfaces, ir probando prototipos, hay cosas que funcionan, cosas que no. Eso hacía Edison en su laboratorio, iban probando combinaciones, algunas funcionaban, otras no, otras se recuperaban en otro dispositivo. Y hoy pasa también por ahí la evolución tecnológica, ¿no? Lo que yo les comentaba al principio, ¿no? Cuando uno va en Mobile World Congress aquí en Barcelona y ve el 5G, dialoga con la inteligencia artificial, que dialoga con los drones, que dialoga con los vehículos y el GPS, y etcétera, 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 ¿no? Esta es una combinación es casi es una mezcla de coche que vuela, ¿no? Y ahora tenemos también combinaciones de drones para uso personal. Bueno, la historia de la evolución tecnológica es esto, ¿no? Y yo creo que la interfaz podría ser considerada el lugar de la interacción. Ya para terminar, digo, bueno, el libro Las leyes de la interfaz está ahí arriba a la derecha, y bueno, si les interesan estos temas, bueno, para los que estén más interesados en temas de medios de comunicación, obviamente los trabajos de McLuhan me sirvieron mucho de inspiración. Yo he trabajado bastante el tema de ecología de los medios, que es ese libro celeste. Es un libro que yo coordiné, hice solo el prólogo, el resto son todos autores de la tradición McLuhaniana, diríamos. Después, bueno, un autor que me gusta mucho es Lev Marovich. En el libro ese que se llama Software Takes Command, él habla de la evolución del software, habla mucho de cómo evolucionó Photoshop, cómo evolucionó Final Effect. Así que, digamos, se mueve una sintonía bastante similar a esta que yo venía mencionando. Mi próximo libro es sobre evolución de los medios. Es un libro en formato pequeñito, con mucho texto, con mucha imagen y poco texto, que también está muy inspirado en el libro que está arriba, que se llama Millions de Message, que es un libro de McLuhan, que también tenía muy poquito texto y mucha imagen, mucho juego tipográfico. Si les interesan estos temas, les muestro en mi blog, hipermediaciones.com, hace ya, bueno, hace un mes, sí, 2 meses más o menos, subí este post que se llama Cómo analizar una interfaz. Es el complemento del libro, ¿no? En el libro yo no bajo una metodología, pero preparé este documento que lo pueden descargar. Es una versión 1.0, es un work in progress, que presenta un método justamente para cómo analizar interfaces, ya no solo la interfaz de usuario, obviamente, sino esta concepción ampliada, escalable de interfaz. El método es muy simple y tiene 3 pasos. Primero, identificar actores, ¿no? Se puede trabajar con post-its, ¿no? Tipo design thinking, detectar todos los actores que hay involucrados en una interfaz, después ver las relaciones y después ver los procesos. Y a partir de ahí uno puede pensar, bueno, a ver qué pasa si meto otros actores, cambio relaciones, cambio procesos, y empezar a experimentar, a prototipiar nuevas combinaciones para, como dice la última ley, la 10ª, convertir a la interfaz en el lugar de la innovación, ¿no? Bien. ¿Cómo dejo de compartir acá? Deja de compartir. Ok. Creo que he dejado de compartir, ¿no? Sí, correcto. Bien. Bueno, tenemos un ratito para preguntas, dudas.
Sí, buenas tardes. Hola, Escuchamos, perfecto, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy interesante todo lo expuesto. Algo que quisiera saber si lo comprendí bien. Se podría pensar entonces, por ejemplo, que la estructura narrativa de un texto sería de alguna manera una interfaz. Más que la estructura narrativa sería un componente de la interfaz. Yo en una parte del libro, digamos, tampoco puedo abandonar todo lo de la narrativa transmedia que me persigue. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí me interesa mucho la idea de diseño narrativo, ¿no? Eh, Nosotros hasta ahora teníamos talleres literarios, donde se enseñaba a escribir un guión o se enseña a escribir un cuento o una novela. Claro, yo que venía trabajando en narrativa transmedia, hay empresas que se dedican a hacer narrativa transmedia. ¿Eh? Por ejemplo, viene la Marvel y contrata una empresa de esta. Le dice, la Marvel le dice, mira, tenemos este cómic, bueno, queremos hacer la película, pero queremos sacar un videojuego, queremos hacer los contenidos de los usuarios también fomentarlos, queremos sacar una aplicación para móviles con geolocalización, queremos hacer una atracción de un parque. Bueno, claro, ¿eso qué es? Es diseño narrativo transmedia. Es una persona que crea un mundo narrativo que se expande en muchos medios y plataformas, está creando un mundo narrativo. Claro, si hablamos de mundo narrativo, hablamos de arquitectura, hablamos de urbanismo, hablamos de diseño. Claro, entonces ahí podemos hacer la vinculación con interfaces narrativas. Yo creo que una persona que... El escritor también, pero yo pienso uno que ya piensa en términos de contenido, pero también de medio y de Claro. lenguajes, ¿no? Yo creo que necesita el know-how del diseñador. ¿Y por qué no pensar entonces que hay ciertas experiencias narrativas son una interfaz? Porque yo digo, a mí me gusta Iron Man, o me gusta Harry Potter o Batman. Cuando veo la película, cuando entro al videojuego, cuando voy a una atracción en un parque, entro en el mundo narrativo, ¿no? Es como meterse dentro de la interfaz, diríamos, ¿no? Y eso está diseñado por alguien. Alguien decidió que esta parte de la historia se cuente en el cómic, esta otra parte se cuente en la película y esta otra parte aparezca en un videojuego, ¿no? Entonces, tú te integras como actor humano dentro de una interfaz narrativa, ¿no? Yo creo que hay todo un filón para trabajar ahí, seguramente. Gracias, porque mi confusión era un poco si es que se podría pensar en que la estructura narrativa o el diseño narrativo serviría como interfaz entre el contenido mismo de un texto y, digamos, la comprensión de parte. Totalmente. El modelo que yo te presenté antes es el dibujito, ¿no? Está inspirado en el modelo de Humberto Eco, ¿no? Humberto Eco decía, está el autor real, está el texto, con las estrategias del autor y las estrategias del lector, y después está el lector con sus mundos posibles, hipótesis a la hora de interpretarlo. Claro, si uno lo veía con la concepción de interfaz de usuario tradicional, ¿qué era? Era el lector frente a la interfaz libro. Y ahí se analizaba la tipografía, la distribución de los blancos y las masas textuales, la indexación del libro, ¿no? Bueno, claro, si uno lo ve de la perspectiva que yo propongo, que es más amplia, claro, es una interfaz, eso sí, totalmente. Está el lector, está el libro, está el autor, está la editorial, está el librero, está Amazon, la empresa de transporte que si lo compraste por Amazon que te lo trajo a tu casa, la estructura narrativa, la intertextualidad del libro, ¿no? Las citas que pueda tener otros libros. O sea, es ampliar la red, ¿no? Ok, okay, muchas gracias. Yo he hecho unos cursos, talleres muy buenos en Italia, hace ya en el 2015 fue, en el contexto del Salón del Libro de Turín en Italia, que es el más grande de Italia, hicimos talleres sobre pensar la librería del futuro, y desde una perspectiva de la interfaz, ¿no? La librería como interfaz que está en crisis porque se venden pocos libros, eso, bueno, ¿cómo podemos transformar esa interfaz para darle una nueva vida, ¿no? También se han hecho cosas sobre bibliotecas. He hecho talleres con gente de Portugal sobre cómo pensar, rediseñar las bibliotecas pensándolo en términos de interfaz. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti. Cristóforo tiene una reunión. ¿Alguna pregunta más? Si tienen después alguna pregunta, cuando lean ahí, bueno, tienen en mi blog en hipermediaciones.com, aparte de ese post que les mostré, hay varios más sobre interfaces. Si no, un día me escriben o no hay problema, digamos. Si tienen alguna duda o si alguno quiere aplicar
este modelo de análisis a la hora de hacer algún trabajo, me avisan, porque todo esto es un work in progress, ¿no? El documento este de cómo analizar una interfaz es 1.0 y mi idea es, yo incluso estoy trabajando acá con algunos alumnos de grado y posgrado, aplicar esto, y la idea es que sea también una construcción colectiva, ¿no? Si la gente ve que este modelo les puede servir para analizar diferentes realidades, bienvenido sea, ¿no? Y si lo podemos ir afinando entre todos, mucho mejor. Muy bien, perfecto. Pues si no hay nada más, lo dejamos aquí. Muy bien. Listo, entonces. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy buena continuación del curso. Y bueno, seguimos en contacto, ya sea en las plataformas estas, o Twitter, o donde sea, ¿no? Facebook, Instagram. Y si no, pueden dejar comentarios también en el blog, como donde se sientan más a gusto. Perfecto, Carlos. Muchas gracias a ti por el Muchas webinar. gracias. Un No, a saludo, ustedes. Adiós, hasta Chao, luego. Adiós a todos.